Hola, espero que todos estén muy bien. Agradezco mucho la invitación de Empresability y dos de sus directores, Jaime y Felipe, por la invitación que me hicieron para participar en el segundo Congreso Latinoamericano de Responsabilidad Social. Estoy muy contenta de que América Latina nos estemos uniendo con el propósito de impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad en la región, en nuestro área de influencia y sobre todo que cada día seamos más y formemos parte de este gran movimiento. Hoy les voy a hablar de un tema que para algunos es un tema difícil, para otros es un tema un poco amargo y para otros es su cotidianidad y forma parte de su gestión. Les voy a hablar de las calificadoras de riesgo, estándares internacionales, indicadores ESG, un dilema para las empresas. Vamos por parte a ver cada uno de estos temas. ¿Cuál es el rol de las calificadoras de riesgo? ¿A quién va dirigido? ¿A qué segmento de la población, de las organizaciones? ¿Pueden participar todas las empresas de todos los tamaños? No. Las calificadoras de riesgo tienen una función que es precisamente informar al mercado sobre los riesgos estructurales del entorno de los inversionistas para cumplir con los compromisos de pago. No son recomendaciones de compra y venta, es más, lo que ofrecen es información sobre el riesgo crediticio de los emisores. ¿Cuál es el problema? Que cada una de las calificadoras tiene su propia escala. Y aquí es el problema de el que va a formar parte de o quiere ser calificado por una calificadora de riesgo. ¿Cuál escojo? ¿Cuál me conviene? En realidad todas están reguladas por la Comisión Bancaria Nacional y de Valores. En México operan 7 y todas ellas miden los estándares considerados de riesgo ESG. Entonces, ¿cuáles son estos estándares? Ambientalmente se mide lo que mide un sistema de gestión ambiental. ¿Cuáles son las emisiones de carbono? ¿Cuál es la huella de carbono del producto? ¿Cuál es el financiamiento que hay para el impacto ambiental? ¿Cuál es la vulnerabilidad frente al cambio climático? ¿Cuál es el estrés hídrico? Hace poco acabamos de celebrar el Día Mundial del Agua y como vemos el estrés hídrico es un tema que nos afecta a muchos de los mexicanos, ya que literalmente hay muchos estados que nos estamos quedando sin agua. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esas empresas públicas operen en estados donde literalmente no hay agua? ¿Cómo es la biodiversidad, el uso de tierra, el abastecimiento de materias primas, las emisiones tóxicas o los envases de residuos, materiales de residuos, residuos electrónicos, oportunidades de tecnología limpia, edificaciones verdes, cuál es el presupuesto y la operación para energías renovables? Entonces, como vemos, los factores que son considerados por el tema ambiental son básicamente los que se gestionan en un sistema de gestión ambiental. En la parte social pasa más o menos exactamente lo mismo. ¿Cómo está la gestión laboral? ¿Cuál es la salud y seguridad? ¿Cuál es el desarrollo del capital humano? ¿Cuál es el estándar laboral de la cadena de suministro? ¿Realmente se cumplen los derechos humanos de las cadenas de suministro o simplemente no se violan o se desconocen? La seguridad y la calidad de los productos, la seguridad química, la seguridad de los productos financieros, cómo se establece la gestión de la privacidad y seguridad de datos,
la inversión responsable, el riesgo y la salud demográfica, o un tema que para la industria extractiva es un tema importante, el abastecimiento controvertido. Sabemos que en las minas los proveedores locales tienen todo un problema. El acceso a la comunicación, a las finanzas, a la atención médica, por ejemplo, son los temas que tienen que ver con lo social. Y en el tema de gobernanza, que es un tema donde lamentablemente muchas de las empresas que operan en México o que son mexicanas en realidad no salen muy bien evaluados, es la Junta de Gobierno, pagos, propiedad, contabilidad, ética comercial, prácticas anticompetitivas, por ejemplo, la transparencia fiscal, imagínense, la corrupción e inestabilidad o la propia inestabilidad del sistema financiero. ¿Qué hacen las calificadoras de riesgo dependiendo del giro y del sector empresarial? Bueno, le dan una ponderación a estos factores distintos. Entonces, la ponderación de estos factores cambia entre giros industriales y comerciales. ¿Qué tenemos sobre los estándares? Básicamente tenemos estándares que son considerados como los estándares que nos guían para elaborar informes de sostenibilidad, y también tenemos unos más recientes y que han tenido una muy buena acogida en el mercado, que son los estándares para medir para cadenas de suministro ético. Entonces, con respecto a los reportes de sostenibilidad, tenemos el que es muy conocido para todos nosotros, particularmente o personalmente yo lo manejo mucho y me siento muy cómoda con él, que son los estándar GRI, que sabemos que han pasado por varias metodologías, y los estándar GRI buscan reportar lo que realmente importa hoy en día a partir de un análisis de materialidad. También tenemos las normas SAPS, que por cierto hace 2 semanas informaron de la traducción de 77 estándares nuevos traducidos al español, y tenemos los estándares IIRC. Estos tres conforman, digamos, los estándares para hacer reportes de sostenibilidad. Y en las cadenas de suministro tenemos Sedex y EcoVadis. Los dos se hacen por medio de una plataforma electrónica, tienen más o menos la misma cantidad de afiliados, tienen una ventaja, que es que vinculan a los grandes compradores con los proveedores, y los grandes compradores pueden analizar cómo están los estándares o los indicadores de gestión de sus proveedores en distintas localidades. De nuevo, personalmente yo prefiero Sedex, me parece más amigable, más cómodo para subir, más entendible, y EcoVadis es un poco más restrictivo, tiene un número de documentos que puedes subir a la plataforma, y a partir del tope que ellos establecen tú no puedes subir más. Sin embargo, en México era muy conocido Sedex y era el que se usaba en la mayor cantidad de industrias, pero hoy en día EcoVadis ha logrado tener una buena demanda en México. Entonces creo que es importante que conozcan los dos estándares y sepan que básicamente miden lo mismo, que es el desempeño de los proveedores locales. Ahora bien, ¿qué miden entonces o cuál es el segmento a que apuntan los estándares de reportes de sostenibilidad? Vamos a comenzar por el GRI.
¿cuál es el objetivo de los estándares GRI? Es básicamente proporcionar información que sea comparable sobre aspectos materiales, contenidos generales y contenidos específicos de la sostenibilidad que hayan sido relevantes para la empresa o giro o sector. Su alcance es gerencial y toda la comunicación va dirigida a los diversos grupos relevantes que han sido identificados por la organización. Hoy en día también se está utilizando mucho que se hagan reportes integrados a partir de la metodología GRI. Es decir, se integran los indicadores financieros y no financieros en el mismo reporte. SAPS, por su lado, está enfocado hacia inversionistas de todo tipo. Con estos estándares se utilizan para presentar información no financiera en los reportes que son solicitados por la Comisión de Valores y de Bolsa en Estados Unidos. Y así facilita a la vez, al mismo tiempo, que esta información sea comparable. Por su parte, el objetivo de IIRC es que la información no financiera mejore la comprensión del impacto de las estrategias de las empresas sobre su condición financiera, presente y futuro. Ojo, aquí no se está hablando de un reporte integrado, se está hablando de la información no financiera, cómo puede impactar en el desempeño financiero de una empresa. Es importante identificar que cada uno de estos estándares responde o atiende a segmentos distintos del mercado. Sin embargo, el instrumento pareciera que es el mismo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está buscando es información cuantitativa, es decir, indicadores de medición e información cualitativa, aspectos no financieros, para completar la información financiera tradicional con la finalidad de evaluar las perspectivas de la empresa. Como vemos, realmente cuando analizamos esto, ¿qué podemos pensar? Que realmente no importa cuál estándar escojamos o seleccionamos, cuando lo más importante es que midamos la gestión financiera y no financiera de nuestras operaciones, pero que además podamos entender las diferencias de cada estándar y tomarlo como una medida que debemos tener establecida para que en el momento que nos cambien el estándar o nos pidan otro requerimiento, poder rápidamente responder. También debemos tener en cuenta que hay otros reportes sociales. Y aquí no me voy a referir a los informes sociales, a la contabilidad social, a ninguno de estos reportes sociales que son importantes, pero creo que no es el momento de hablar de ellos. Acá solo me voy a referir a la comunicación de progreso, que es un requerimiento de la adhesión al Pacto Global y que se tiene la obligación de reportar cada año. ¿Por qué me estoy refiriendo a ella? Porque también ella tiene indicadores ESG y su metodología propone una búsqueda de mejora continua en las organizaciones. Como todos ustedes saben,
mide el desempeño en los derechos humanos, bueno, primero el compromiso en los derechos humanos y su desempeño, estándares laborales, desempeño ambiental y lucha anticorrupción. ¿A través de qué? Del círculo Deming, o como ellos lo presentan, establece tus políticas, implementa y mide los avances. Como vemos, la decisión sobre qué calificadoras para las empresas públicas o qué estándar escoger para las empresas de todo tipo de tamaño o giro no es tan complicada ni amarga como la veíamos al principio. Sin embargo, sí es importante que intentemos llevar una operación y una gestión de nuestros negocios que establezca indicadores de medición. Ahora bien, hay dilema sobre cuáles son los indicadores de sostenibilidad o ESG que son adecuados o han establecido, o hay un indicador universal que todos debamos reportar. Básicamente no, pero vienen siendo los mismos. Entonces acá les voy a presentar un poco los indicadores del GRI. Entonces, ¿qué nos pide el GRI en los indicadores generales? Básicamente, estrategia y análisis, cuál fue la estrategia seguida y el análisis, cuál es el perfil de mi organización, cómo está organizada, cuáles son los mercados, cuál es mi alcance, cómo distribuyo mis operaciones a lo largo de los diferentes países o a lo largo del estado, de los estados, cuál fue el proceso de identificación de aspectos materiales y qué cobertura tienen estos asuntos materiales, cómo fue la metodología y cuáles son los grupos de interés relevantes para mi organización, cómo los prioricé, cómo establecí la comunicación con ellos, cada cuánto me comunico, hubo un diálogo para conocerlos, identificar los asuntos materiales, cómo fue ese proceso. Luego definir el perfil de la organización, cómo está compuesto la gobernanza de la organización, que lo vimos arriba cuando empezamos a hablar de las calificadoras de riesgo, y no son otras cosas que lo que abarca el GRI en gobierno de la organización y ética e integridad, porque es importante conocer y cumplir con los principios de responsabilidad social. Por otro lado, nos piden información sobre los contenidos específicos. ¿Cuáles? Económico, social y ambiental. ¿Cuál es el desempeño económico? ¿Cuál es la presencia en el mercado? ¿Cuáles son las consecuencias directas e indirectas de mi operación? ¿Cómo llevo las prácticas de adquisición a nivel económico? En cuanto al desempeño social, bueno, cumples con derechos humanos, con estándares laborales, cómo es la responsabilidad sobre tus productos, cómo tienes una inversión social, cómo es la relación con los proveedores, estás atendiendo los estándares laborales de los proveedores. Y a nivel de medio ambiente, bueno, lo que ya vimos anteriormente, materiales, agua, biodiversidad, emisiones, productos y servicios, transporte, todo lo que integra un sistema de gestión ambiental. Algunos consejos que quiero darles para finalizar, porque me queda 1 minuto y medio. Yo les recomiendo que cuando hagan su planeación en sostenibilidad y establezcan sus objetivos de sostenibilidad, no dejen de establecer indicadores de gestión. Que esos indicadores de gestión se conviertan series de tiempo. Y por favor,
ya tenemos establecidos calificadoras, estándar e indicadores reconocidos globalmente que nos permiten una comparación. Entonces, no vamos a inventar el agua salada, vamos a alinearnos a lo que ya está y qué es lo que nos van a requerir tanto clientes como organismos reguladores como fondos de inversión. Acostúmbrense a reportar y que el tener sus indicadores de medición no sea un evento anual inesperado y complicado, sino que forme parte de la cotidianidad de la gestión empresarial de toda empresa, sin importar su giro, su tamaño y, digamos, su desempeño. Muchas gracias por acompañarnos y les pido por favor que nos sigan en Guardia Consultores y catedraeducación.com. Les deseo mucho éxito a lo largo de este encuentro latinoamericano, que también estaré siguiéndolo con mucha atención, y muchas felicidades a los organizadores que, como siempre, han logrado cumplir sus metas. Buenos días.